Santo sea el Señor. Bendecido sea Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Santo y bendito sea Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Él viene con toda autoridad y manda calma. En ese nombre Santo y bendito eres tú, Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar. El himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama No ese hombre con fe. hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón. Santo mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. María Franco, veo que está por ahí asomada. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que se vayan a conectar en esta noche, esperando que el Señor, pues, como siempre, esperamos que Él sea el que hable a nuestras vidas, que sea Él quien se manifieste, que Él sea Él el que hable por medio de mi persona. Dios le bendiga, Dios te guarde grandemente. Y vamos ya comenzando, ya que en el día de ayer no pudimos llevar la publicación debido a que tuve una situación de momento que tuve que salir y no pude estar llevando la programación. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que se están conectando, a cada uno de los que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube. Tiempo de adoración. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche, pues, hay un tema que es bien, pero bien importante en la Biblia. Es en base a que palabra de Dios siempre ha sido palabra de vida eterna. Palabra para aquellos que necesitan del poder de nuestro Señor Jesucristo. Si venimos a ver, cuando el Señor constituyó a los apóstoles, los envió para que llevaran la misma palabra que Él mismo le había enseñado a cada uno de ellos. Y Besamudio, Dios le bendiga. Y esa palabra era palabra de vida para todo aquel que quisiera entender cuál era el propósito de Jesús cuando vino al mundo. Y nosotros en muchas ocasiones no entendemos algunas cosas acerca de cuál es el propósito real que Jesucristo quiere para con cada uno de nosotros. Y en esta noche el tema que les traigo es: muchos discípulos se alejan. Hoy en día se lleva el mensaje a diferentes lugares, a las cárceles, a las calles, y la persona como que se va alejando de lo que es escuchar esa palabra de vida de parte del Señor. Elisa Reyes, Dios le bendiga. Y cuando la persona se aleja es porque no le interesa escuchar palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fidelina, es palabra real. Para el alma, para el corazón y para el ser humano
que está falto de escuchar palabra de Dios. Y la cita bíblica se encuentra en Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 66. Y dice la bendita palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: ¿Esto os ofende? Pregunta que le hizo nuestro Señor. Y el versículo 62 dice: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Último, y versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dios bendiga esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Abraham. Padre, venimos delante de ti a traer este mensaje de parte tuya, mi Cristo amado, mi Dios. Padre, que seas tú quien ponga palabras en mi boca, Padre Celestial, que no sea palabra humana, sino que sea palabra tuya, Padre Santo. Que tú ponga carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se están conectando, aquellos que se vayan a conectar luego. Y que todo esto sea dirigido por medio de tu santo y bendito Espíritu Santo. Amén y amén. Pues como les estaba explicando, hoy en día cuando se le va a hablar palabra del Señor, palabra de vida, las personas como que se van alejando. E inclusive hay muchas personas dentro del núcleo de la iglesia que cuando se predica una palabra, como dice la palabra, dura, se molestan, se incomodan, no les gusta esa palabra. Y esas cosas suceden cuando hay algo oculto en las personas. Pero el Señor, con toda su bondad, con toda su firmeza, como le dijo a los apóstoles: si la palabra es dura y tú te quieres ir también o apartarte, apártate. Pero el que se aparta de Dios y no escucha su palabra, está cometiendo un error bien grande, porque Dios se va a apartar de él también. Pero cuando dice dura es esta palabra, esto Jesucristo se refiere a que aquellos que es difícil aceptar la palabra de Dios. Hay muchos que hoy en día no quieren aceptar esa palabra. Hay muchos hoy en día que no quieren escuchar el mandato que Dios tiene y lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora mismo Él está a la diestra de su Padre. Él lo que quisiera es que cada uno de nosotros lleguemos a alcanzar lo que Él ha alcanzado. Una vida nueva, una vida eterna. ¿Y quién da esa vida? La palabra de Dios. ¿Quién es el que nos da la vida? La palabra. Porque el encabezado, desde el versículo 60 al 66, palabras de vida eterna. ¿Qué es vida eterna?
Es palabra para que nosotros aprendamos que luego de que venga nuestro Señor Jesucristo va a haber otra vida nueva. Y esa vida nueva solamente está en Cristo Jesús. Pero no a los que están difícil de entender. Es que ese es el problema de lo que es la palabra de Dios. Hay muchas personas que no la entienden. Hay muchas personas que por eso dicen, pero esta palabra están tirándome, me están hiriendo. Es que la palabra de Dios no hiere a nadie. La palabra del mundo es la que hiere al ser humano. Cuando hay personas que te rechazan, hay personas que te humillan, pero Dios nunca nos ha humillado. Dios nunca se ha apartado de nosotros, a pesar de que nosotros somos los que nos apartamos de Él. Y para llegar a alcanzar lo que nuestro Señor Jesucristo, que Él vino al mundo, pero ascendió a los brazos de su Padre, Olimpia Bernal, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Pero no cabe duda en ningún momento dado que la palabra de Jesús les parecieron algo misterioso. ¿Por qué era algo misterioso? Porque para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo Él hablaba en parábolas. Para el entendido. Para el que quería entender. Y como se hablaba en parábolas para aquellos tiempos, pues había muchos que no entendían lo que quería decir nuestro Señor. Pero sí Él lo hacía con hechos. Porque nuestro Señor Jesucristo no era nada más el hablar, sino también con hechos. Caminó por entre las aguas, hizo muchos milagros. Hubieron muchas cosas que las personas comenzaron a creer, porque fueron como Tomás, ver para creer. Tomás, cuando Jesucristo resucitó, no creía. Pues así hay muchas personas hoy en día que no creen en lo que es la palabra del Señor. Se van alejando de la palabra. Ven la palabra fuerte, ven la palabra dura, ven una palabra ofensiva. La palabra de Dios no es para ofender a nadie. La palabra de Dios es simplemente para que aprendamos a vivir una vida y un caminar como lo caminó nuestro Señor Jesucristo. No vamos a llegar a ser perfectos, debido a que estamos en una carne imperfecta. Pero Jesucristo vino puro, porque Jesucristo fue introducido en el vientre de María. Pero nosotros somos descendientes de ese pecado que comenzó desde el principio de la creación. Y hemos cargado este pecado toda la eternidad. Pero vino Jesucristo para aliviarnos de ese pecado. Derramó su sangre por usted y por cada uno de nosotros, para que nosotros llegáramos a estar limpiados del pecado. Pero para eso tenemos que atender toda palabra que viene de parte del Señor, porque el Señor nos habla por medio de su palabra. Es la única forma y manera, aparte de sueños, revelaciones y diferentes formas que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ya sea para confirmaciones, ya sea para otras cosas que son necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, pero las partes más importantes entendieron que fue lo que les perturbaba. Por eso digo, hay veces que cuando le llega una palabra dura que se dice en una predicación en la iglesia, por eso es que muchas personas en las iglesias, cuando el pastor predica una palabra que es un poco fuerte, se van y se alejan. Y ese es un peligro para las personas, porque tenemos que aprender a retener. Siempre se dice, uno recibe lo bueno y rechaza lo que no es de uno. Pero en muchas ocasiones son palabras que son para nosotros, para educación, para la formación, para hacer una vida como Cristo Jesús quiere que nosotros las hagamos.
Porque Jesucristo nos da esa palabra que es de poder, esa palabra que es para cada uno de nosotros. Pues Jesús estaba demandando del pueblo completamente lealtad hacia Él. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros, que seamos leales, que seamos sinceros. Hoy en día hay muchas personas que viven doble vida, hay muchas personas que ocultan sus pecados y aún con todo y con eso quieren llevar palabra de Dios. Eso es como si usted tiene un vaso y va a beber agua, lo limpia por fuera, pero por dentro no lo limpia. Tenemos que estar limpios por dentro y por fuera. Y nosotros, en muchas ocasiones, no queremos hacer caso a esas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Fidelidad, cumplimiento, entendimiento, trabajar para la obra de Dios. Hoy en día hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está necesitado de palabra. Y hoy en día no hay ni quien lleve una palabra. No hay quien la lleve a un hospital. No hay quien la lleve a un lugar donde están los adictos. No hay un lugar donde están aquellas personas que duermen en los puentes. No hay palabra porque no hay quien la lleve la palabra. Pero si nosotros siendo discípulos de Dios, siendo hijos de Dios, tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Este servidor, a lo mejor yo puedo decir, estoy trancado en esta parte. Aquí lo que son americanos, una que otra mexicanos y qué sé yo, pero ellos ni se ven casi, siempre están trabajando. Pero el problema es que para llevarle una palabra a una persona americana es un poco difícil, porque muchos de ellos no creen en Dios. Muchos de ellos viven una vida a como la suerte que le dé. Y lo he visto, lo he notado. Aquí hay muchos cucuclanes. Ellos te saludan y todo eso, pero no se relacionan con nadie. O sea, para llegarle a esas personas no es tan fácil. Pero por estos medios y por otros medios que hay hoy en día para llevar la palabra de Dios, es que nosotros usamos para que esta palabra llegue a diferentes partes y lugares del mundo. Pero en el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto y les dijo, esto os ofende. La palabra de Dios no ofende a nadie. La palabra de Dios no es para ofender. Hay personas que sí la utilizan para ofender a otras personas. Pero es como volvemos y decimos, a veces se ofende el que quiere ofenderse. Porque la palabra de Dios no es para que nadie se ofenda. La palabra de Dios es para educación, para edificación, para formación de nuestras vidas. Porque si nosotros estamos en un área que necesitamos poder llevar o enderezar nuestras vidas, pues nosotros tenemos que escuchar de esa palabra. Nosotros tenemos que llevar de eso que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios primeramente. Y para poder agradar luego en palabras a las personas. Que esa palabra le llegue a las personas. Que esa palabra llegue al corazón de aquellos que necesitan palabra de Dios. Pues Jesús demanda de cada uno de nosotros a que llevemos su palabra. Y dice también en el versículo 62, pues que si veréis al Hijo del Hombre subiendo a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero nuestro Señor Jesucristo? En una cruz, crucificado. Y si Él estaba en una cruz crucificado, Él subió a donde estaba su Padre. Porque esto era un segundo plano en lo que era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo que quiere es que nosotros entendamos el propósito que hay
para con nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 62, cuando nos dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre, nosotros tenemos que ver por medio de la palabra lo que el Dios de nosotros quiere decirnos a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de Jesús? Porque no predicaba solo para agradar a su audiencia, porque la palabra de Dios no era nada más para agradar a aquellos que se están presentes, es para también agradar a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos es para la gracia y la gloria de Dios. Y si nosotros necesitamos que Dios entre a nuestras vidas, que Dios entre en nuestros corazones, nosotros, como Él es la novia de cada uno de nosotros, el novio, perdón, nosotros somos la novia, pues tenemos que enamorar a esa novia. Tenemos que enamorar al novio, perdón. Pero así es nuestro Señor Jesucristo. Hay que llevar esa palabra para que Dios se agrade, porque el agradar a Dios es un deleite para el Señor. Porque si hubiera sido su preocupación, Él hubiera inmediatamente desechado lo que acababa de decir. Y cuando Jesucristo habla, Él sabe lo que está hablando, porque Él sabe lo que queremos y necesitamos cada uno de nosotros. Por eso es que hay muchas personas hoy en día que cogen y se alejan, se apartan, no quieren escuchar. Hay muchos que no quieren someterse a las disciplinas. Es que el ser humano no entiende, no acaba de entender. Una disciplina es como una escuelita para nosotros, pero la ven como un castigo. ¿Por qué? Porque ya estando en pecado no pueden hacer ni predicar, ni hacer nada. Simplemente escuchar palabra de Dios. Pero es edificativo para muchas personas que lo ven en que es una disciplina. Disciplina, la palabra significa educarnos, disciplinarnos, llevarnos, que entendamos cuál es y los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Hay muchas veces que nosotros no queremos entender cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero hay veces que hay muchas personas se ofenden. ¿Por qué se tienen que ofender? Si la palabra de Dios no es para ofender a nadie. La palabra de Dios es para llevarla con delicadeza y con amor. Porque Dios ha sido amor para con cada uno de nosotros. Pues nosotros tenemos que llevar esa palabra con amor en todo momento. Dice el versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Él estaba crucificado, pero al resucitar fue a morar al lado de su Padre. Y dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Hay muchas veces que nosotros atendemos más otras cosas que lo que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos descuidar ni ligar cosas del mundo con lo que es la palabra de Dios. Cuando hablo de esas cosas, estamos hablando de pecados. Usted no puede estar en pecado y agradar a Dios, porque el que está en pecado no puede agradar a Dios, porque para agradar a Dios hay que necesitar gracia divina, que nosotros caigamos bajo la gracia poderosa de Cristo Jesús. Y ahí en adelante es que Dios se va agradando de cada uno de nosotros. Pero tenemos que servir
al Hijo del Hombre en todo momento, porque Jesús es digno de bendecir, Jesús es digno de alabar, porque Jesucristo diciendo, si todo esto le fuere ofendido, la palabra de Dios no es para ofender a nadie. La palabra de Dios es palabra de vida. Y cuando hablamos palabra de vida es para que nosotros podamos vivir nuevamente por medio de su palabra. Ahora, ¿qué va a pasar con las cosas que veamos de gloria en gloria y tengamos que responder en un juicio? Todos sabemos que nosotros vamos a ir a un juicio delante de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y hoy en día, nuestro Señor Jesucristo y Dios, Él sabe quién cree en Él. Él sabe quién es una persona que se dedica a la palabra de Dios. Porque hay muchos hoy en día que dicen, yo ayuno. Y para decir más, el ayuno es un secreto con Dios. Usted simplemente hágalo. No tiene que vanagloriarse o glorificarse con eso, porque eso se me enseñó a mí. A este servidor se le enseñó, cuando usted vaya, enciérrese en su aposento, que eso no lo dice la palabra. Y póngase en comunión con el Padre, que es la forma más bonita y más hermosa donde nosotros podemos ver lo que es la gloria de Dios. Dios se manifiesta en aquel que lo busca en espíritu y en verdad. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero es un Dios de ira también. Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Jesús les reprendió por su motivación carnal para seguirles. Para seguir a Dios tenemos que seguirlo en santidad. Para seguir a Dios tenemos que servirlo con amor. Esto es algo que viene de parte de lo que es el amor que Cristo Jesús ha tenido para con cada uno de nosotros. Y ese mismo amor, dárselo a Él en gratitud, en honor de que Él fue quien hizo y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Gladys Durán, Dios le bendiga allá en Cuba, y María Magdalena González allá en Chile, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Pero Jesús les respondió por su motivación carnal para seguirle. Los apóstoles, muchos de ellos fueron fieles, pero hoy en día muchos que dicen ser apóstoles no siguen a Jesús por la gracia de Él. Porque si ellos no le seguían por medio del Espíritu, lugar de buscarlo por beneficios para cosas personales. Por eso hoy en día hay mucha controversia de que aquel que dice yo soy esto, soy lo otro, pero en realidad no hace el trabajo que tiene que hacer un apóstol. Me digo, yo no hablo de nadie, que quede claramente, esto no es hablar de nadie, esto es cuestión que se ve. Porque si Jesucristo le dijo a los apóstoles, id por el mundo y predicar el evangelio, Jesucristo no les dijo, vayan por el mundo y hagan ofrenda, cojan ofrenda, recojan. No.
Jesucristo simplemente lo que quiere es que nosotros hagamos su obra. Y si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, vamos a salir airados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios sabe y Él conoce quién le sigue en espíritu y en verdad. ¿Quién es quién? Dios lo sabe. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. JP, evangelista JP González, Dios te bendiga. Luz de Ramírez, Dios le bendiga. Y Alicia Norma, Dios le bendiga también. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ay, santo. Eso es lo que pasa hoy en día en el mundo de hoy. Hay muchos que se han apartado del Señor. Hay muchas personas que ya no quieren ni caminar con Dios. Muchas personas que rechazan al Señor. Y si ellos supieran el deleite que es vivir una vida con el Señor. Porque una vez Jesús había descalificado todo motivado carnal para seguirle. Pero muchos dejaron de hacerlo. Vivir una vida en santidad y vivir una vida en Cristo Jesús. En la vida de Cristo Jesús, a veces hay cosas que si nosotros no entendemos, nos vamos a descalificar nosotros mismos. Y Cristo Jesús lo que quiere, primero, que seamos obedientes. Madeline Torres, allá en San Croix, las islas de Santa Cruz, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y Dios lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Él no pide mucho. Él no pide riquezas, porque las riquezas las tiene Él allá arriba en el cielo. Él simplemente lo que nos pide es que seamos obedientes. Él simplemente nos pide que nosotros hagamos su voluntad. Porque mientras nosotros hagamos su voluntad, nosotros vamos a salir en victoria. Pero en victoria no en vanagloria, sino en victoria con Cristo Jesús. Vamos a salir a buscar de esa esencia que solamente nos las da nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 66, que no lo tenía para leerlo, dice: y dijo Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Porque Jesucristo no retiene a nadie. El que le sirve a Dios tiene que hacerlo con libre albedrío. Es algo que se tiene que sentir. Es algo que tenemos que creer. Y para creer tenemos que tener fe. Y si tenemos fe en algo que no vemos, pero que sabemos que sí existe y sabemos que es el camino correcto para buscar la salvación, pues nosotros tenemos que hacer libres albedrío. Tenemos que ser por voluntad propia de nosotros, buscar de Dios. Buscar de su amor, buscar de su paz. Eso es lo que Jesucristo demanda de cada uno de nosotros. Él no nos pide nada. Él simplemente nos pide obediencia. Pero cuanto en nuestras iglesias dejarían de seguirlo. Hay muchas personas hoy en día que se han cansado. Muchas personas que dicen, ya Cristo no va a venir nada. Y están bien equivocados. Ya la venida de Cristo Jesús está más cerca de lo que muchos se imaginan. Prontamente vendrá el Señor, como en los días de Noé. Así vendrá la venida del Señor. Pero para el tiempo de Noé fueron avisados. Para el tiempo de Noé
Noé les predicaba, lo tildaban de loco, lo tildaban de mentiroso, se reían, se burlaban, hacían fiestas paganas, se emborrachaban cuando él les predicaba. Pero cuando vino el diluvio, vino la sorpresa en grande. Pero en esta ocasión, Jesucristo viene como ladrón en la noche. Por eso es que tenemos que estar preparados, cada uno de nosotros, antes que venga el Señor. Muchas personas dicen que nadie y que el cristiano va a ver la gran tribulación. El creyente fiel no va a ver la gran tribulación. Y eso lo dice en Apocalipsis 21. Ahora, habrán personas que van a ser salvos en la gran tribulación. Pero ¿saben una cosa? Que esas personas que van a ser salvas durante la gran tribulación no van a ir a las bodas del Cordero. A esas bodas van a ir aquellos que han caminado y han tenido un caminar en Cristo Jesús. Pero para la gran tribulación van a darse de cuenta muchas personas y se van a arrepentir y Dios lo va a salvar. Ahora, no van a llegar a las bodas del Cordero. Triste, pero no se van a participar de las bodas del Cordero. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día. Amarnos unos a los otros. Esas parejas que a veces tienen discordia, únanse, busquen soluciones. En la vida siempre hay una solución para todas las cosas. Y eso se hace con amor. Porque el que ama a Dios, ama a su pareja, ama a su madre, ama a sus hijos. Y ese es el mandamiento primero que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Que nos amáramos a Él con toda nuestra fuerza, nuestra alma y nuestro corazón. Porque el que no ama a Jesucristo más nunca va a amar a nadie. Pero para amar hace falta ese amor que Dios nos ha dado. Porque Dios nos amó primero a nosotros. Y Jesucristo, mucho más, por amor a nosotros, dio su vida y su sangre por cada uno de nosotros. No voy a ser muy extenso. Este era el mensaje que yo les tenía para hoy, porque siempre se ha dicho, y este servidor ha dicho, si digo algo más que Dios no me ha dado, estoy hablando por medio de la carne. Y eso es lo que estamos hablando en esta noche. Que nosotros tenemos que hablar palabras de amor, palabras de vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, pero vida en abundancia y vida eterna con Jesucristo. Este era el mensaje que les tenía para esta noche, así que vamos a orar. No he visto peticiones en esta noche. Si antes de yo comenzar le voy a dar unos segundos, hay una petición. Aparte de los que ya yo tengo, a nuestra hermana María Franco, estamos orando por su sobrino, una condición que Dios solamente sabe las cosas, por Papitín, que también tiene una situación en su hogar personal, de los que están aquí presentes, Madeline Torres, que está pidiendo oración por sus hijos, ya para el mes que viene necesita de esa oración. Y Besamudio, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar por cada uno de ustedes en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por permitirme traer este mensaje en esta preciosa noche para tu gloria, para tu honra, Padre Celestial. Entendiendo, Padre Santo, que a veces esta palabra es fuerte, pero hay que predicarla, Padre Santo. Padre, tenemos que escuchar, Padre Celestial, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre, para tu gloria y tu honra, mi Dios amado.
porque nadie vendrá al Padre si no es por el Hijo, y el Hijo nos ha demostrado ese amor por cada uno de nosotros, dando su sangre para la salvación y para el limpiamiento de nuestros pecados. Padre, te damos gracias, mi Cristo, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Bendice a los que yo he mencionado, Padre, al sobrino de la hermana María Franco, Padre Celestial. Padre, ve a donde se encuentra, mi Dios amado, tócalo, mi Dios celestial, que si hay que operar, que seas tú el que opere. Si él necesita, Padre Celestial, que le lleven la palabra tuya, Padre Celestial, porque según entiendo, él conoce de ti, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, mi Dios. Te presento a Papitín también, mi Dios amado, en su problema personal. Padre, ayúdalo, cuídalo, Padre Celestial. Padre, también te presento a Madeline Torres, Padre. Que tú, Padre Celestial, intervenga con la situación de su hijo, Padre. Padre, tú conoces la situación, tú sabes todas las cosas, mi Dios. También, Padre, a cada uno de los que estuvieron presentes, mi Dios amado. Que tú los cuides, que tú los guardes, que tú los bendiga, Padre Celestial. Que tu Padre Celestial le dé fortaleza a cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo el Espíritu Santo, dejamos todo en tus manos, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.